Bienvenidos a nuestro podcast legal, tu guía para el juicio. Soy José Antonio Ruiz de la Cruz, abogado especializado en la asistencia a víctimas del delito y a quienes han sido injustamente acusados. Este podcast está diseñado para informar a todas las personas sobre sus derechos durante un proceso judicial y cómo defenderlos de manera efectiva. Incluso si no estás enfrentando un proceso judicial en este momento, esta información puede ser útil para ti en el futuro. También te invito a compartir este podcast con tus amigos y familiares, porque posiblemente alguien más pudiera necesitar la información que hoy te proporcionaré. En este episodio hablaremos sobre un caso muy preocupante que ha llegado a asistencia legal penal. En el estado de Oaxaca, existen casos en los que los jueces impiden la convivencia entre un padre y su hijo que solicita el reconocimiento de la paternidad debido a la corrupción en el sistema judicial oaxaqueño. Esto, desde luego, es una violación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Quédate hasta el final de este episodio porque hoy hablaremos sobre la convivencia familiar en el juicio de reconocimiento de paternidad y la juez segundo de lo familiar de Salina Cruz, Oaxaca. Comenzamos. Los jueces tienen la responsabilidad de garantizar que se respeten los derechos de los niños y de los padres. Es importante mencionar que existen jurisprudencias de la Corte Interamericana que respaldan la importancia de la convivencia familiar y el reconocimiento de la paternidad. Por ejemplo, en el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la separación prolongada de una madre y aplica también para padres y sus hijas sin justificación alguna constituye una violación al derecho a la familia y a la protección de la niñez. Esto mismo, como ya lo mencioné, pues puede aplicarse a los casos de padres que piden el reconocimiento de la paternidad y se les impide la convivencia con sus hijos. Fíjense que Asistencia Legal Penal tomó un caso sobre un juicio de reconocimiento de paternidad. Y es raro ver este tipo de casos, ya que por lo regular, pues es siempre la madre quien demanda el reconocimiento de la paternidad de su hijo. Es decir, cuando un padre no quiere reconocer a su hijo. Pero aquí pasó lo contrario. Nuestro cliente, un joven que se enteró que su expareja le ocultó que tenía un hijo, tuvo que solicitar el reconocimiento de paternidad y comenzar a convivir con su hijo antes de iniciar el juicio. Desafortunadamente, la juez segundo de lo familiar de Salina Cruz, Oaxaca, la licenciada Adriana Nayeli Méndez Cervantes, y su secretaria de acuerdos, la licenciada María del Carmen Baigorria Chiñas, se han negado a decretar una convivencia entre nuestro cliente y su hijo, a pesar de que existe un lazo ya de afectividad entre ambos y de las pruebas presentadas que demuestran ese lazo de afectividad. Después de investigar, descubrimos que estas dos funcionarias pues están involucradas en una red de corrupción con el defensor de oficio del mismo juzgado segundo de lo familiar de Salina Cruz, Oaxaca. Y es que Méndez Cervantes, la juez segundo de lo familiar, no es la primera vez que se encuentra involucrada en un caso de corrupción. En el año 2019, en el juzgado familiar de Matías Romero Avendaño, también fue investigada por actos de corrupción y diversas violaciones a derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Pero fíjense que lo más preocupante en sobre esta juez es que en una entrevista para un periódico en un sitio web, El Imparcial, Méndez Cervantes dijo en dicha entrevista que para ella los niños son primero y que en los juicios de tipo familiar ella trata de que no se les vulneren sus derechos para que no crezcan con estereotipos que afecten sus derechos y autoestima.
entrevista que desde luego es contrario en su actuar en el juzgado segundo de lo familiar, y esto pues de la mano de su secretaria de acuerdos, la licenciada María del Carmen Baigorria Chiñas, quien ha sido acusada de violaciones a los derechos fundamentales en las audiencias en dicho juzgado y se jacta de tener contactos en el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y que por ello no la pueden remover de su cargo, lo que sugiere pues una posible corrupción en el sistema judicial del estado oaxaqueño. Todo esto pues nos lleva a preguntarnos ¿por qué estas dos funcionarias en los casos que involucran menores de edad no muestran empatía en dichos casos? ¿Por qué el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca no evalúa a los funcionarios que ocupan cargos en los que se requiere sensibilidad para tratar casos como este? Es preocupante que la corrupción en el sistema judicial del estado de Oaxaca esté privando a los niños de sus derechos. Es importante que se tomen medidas para garantizar que los funcionarios públicos actúen con integridad y empatía en todos los casos que involucren a menores y sus derechos. Este caso es un ejemplo preocupante de la corrupción en el sistema judicial del estado oaxaqueño y sus consecuencias negativas para los niños y sus derechos. Afortunadamente ya estamos emprendiendo acciones legales para que nuestro cliente pueda convivir con su hijo. Así es como llegamos al final de este episodio. Esperamos que este podcast ayude a generar conciencia sobre este tema importante y que se tomen medidas para garantizar la integridad y sensibilidad de los funcionarios públicos encargados de proteger los derechos de los niños y pues también de los padres. No te pierdas nuestro próximo episodio donde hablaremos más acerca de este tema y les contaremos del seguimiento de la denuncia que Asistencia Legal Penal ha interpuesto en contra de estas dos funcionarias, de la juez segundo de lo familiar de Salina Cruz, Oaxaca, y de su secretaria de acuerdo. Esto ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. Gracias por escucharnos. Recuerden, soy José Antonio Ruiz de la Cruz, abogado especializado en la asistencia a víctimas del delito y a quienes han sido injustamente acusados. Nos vemos hasta el próximo episodio. Y me despido de ustedes con la siguiente frase. Alzar la voz siempre hará la diferencia en la búsqueda de la justicia y la protección de los más vulnerables, por la lucha de un sistema de justicia familiar más justo y equitativo. Ruiz de la Cruz, Asistencia Legal Penal.